Bendiciones con todos. Tema 35, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el apóstol Pedro en Lidia. Y utilizamos Hechos capítulo 9, versículo del 32 al 43, que dice lo siguiente. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a cierto hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó, murió, la cual después de lavada la pusieron en el aposento alto. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, y rogándole que se detuviese en venir a ellos. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron al aposento alto. Y todas las viudas le rodearon, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades? Cómo los discípulos están continuando con la obra del Señor y haciendo tremendos milagros, hasta levantando de la muerte, como en este caso a esta mujer. Es lo que la iglesia tiene que hacer hoy día: predicar la palabra de Dios y hacer milagros. Iglesia, ¿estás escuchando esto? Cuando comenzó la persecución en contra de los creyentes de Jesús, muchos de ellos huyeron a pueblos y naciones vecinas. Sin embargo, la mayoría de los apóstoles se quedaron más tiempo en Jerusalén. Pero con el tiempo los apóstoles entendieron que el plan de Dios era expandir el evangelio, comenzando desde Jerusalén y extendiéndose más allá, tal como Jesús lo había profetizado. Miren lo que Jesús profetizó en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando los apóstoles oyeron lo que el Señor estaba en otras ciudades, estaba haciendo, ellos fueron a visitar para compartir y llevar el evangelio. Sobre todo, ellos fueron a lugares donde los otros creyentes judíos se habían refugiado. Todavía no tenían idea que el evangelio iba a ser aceptado también por los gentiles. En uno de sus viajes, Pedro fue a Lidia, un pueblo a la orilla del mar Mediterráneo, cerca de Jope. Actualmente Lidia es el lugar donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Israel, cerca de Tel Aviv. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 32 y 33. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lidia. En Lidia, Pedro encontró a un creyente que estaba enfermo. Sí, leamos lo que dice Hechos 9:33. Y allí encontró a un hombre llamado Eneas,
que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. ¿Qué hacía Jesús cuando vino a este mundo? Él lo sanaba. Pedro siguió el ejemplo del Señor e hizo lo mismo. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 34. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. De nuevo vemos que los milagros sirven de testimonio del Señor para que aquellos que lo presencian crean que Dios es real y que Jesús es el Mesías. Sí, mire, Hechos 9:35 dice: todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esto nos recuerda lo que Juan escribió acerca de los milagros de Jesús al final de su evangelio. Miren lo que dice San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La sanidad de Eneas no fue la única que presenciaron en ese viaje. Las noticias de sanidad llegaron a Jope, la ciudad vecina. Jope hoy se conoce como Jaffa o Jafo en hebreo, que queda a la par de Tel Aviv. En ese tiempo era un importante puerto en Israel, por lo que era una ciudad comercial. Desde Jope mandaron a llamar a Pedro para que orara por la sanidad de una buena mujer que estaba enferma de gravedad. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 36 al 38. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras, y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, la pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tardes en venir a nosotros. Pero cuando Pedro llegó a Jope, Tabita, Dorcas, que significa gacela, ya había muerto. Sí. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, la llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Aparentemente, Tabita era costurera o tejedora, ya que hacía prendas de vestir. Muchas viudas habían sido beneficiadas por su generosidad y lamentablemente lamentaban su muerte. Dado que la mujer ya había muerto, Pedro pudo haber decidido marcharse, pero no lo hizo, sino que buscó la voluntad de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 40 al 41. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Qué maravilloso que es el poder de Dios. Qué maravilloso que es el poder de Dios obrando en aquellos que buscan a Él con todo su corazón, que quieren servirle. Noten que Pedro oró antes de hacer o decir nada. Él buscó la voluntad de Dios y supo que el Señor quería levantar de sus muertos a esta mujer virtuosa. Este milagro trajo vida a muchos. Miren lo que dice Hechos 9:42. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Después de esto, Pedro se quedó en Jope por un tiempo, dice Hechos 9:43, y Pedro se quedó en Jope muchos días
con un tal Simón Curtidor. En Jope ya habían creyentes en Jesús, pues Felipe ya había pasado por allí predicando, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 8, versículo 40. Durante su estadía en ese lugar, Pedro va a recibir una revelación importante que la estudiaremos en el siguiente video, en el siguiente capítulo, ¿sí? Pero, ¿qué les parecen estas maravillosas verdades, sí? Jesús se va, deja comisionado a los discípulos, esperen la promesa era el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se derrama y nace la iglesia y los discípulos comienzan a hacer milagros. En este caso, un paralítico es sanado y lo sorprendente, una mujer, una buena cristiana muere y Pedro ora por ella y esta mujer vuelve a la vida. Qué maravilloso que es el reino de Dios. Qué maravilloso que esa es la obra que Dios hace y quiere seguir haciendo. Oiga, iglesia, mire lo que hace la iglesia primitiva. Oiga, amigos, compañeros, personas que están escuchando esta palabra, hey, mundo entero. Si haríamos caso a la palabra del Señor, si nos dejaríamos usar por Él, mire cuántos milagros se harían. La vida fuera diferente. No fuera el mundo un caos como está ahora. Mire cómo niegan a Jesucristo en muchos lugares del mundo. Y aquí está claramente plasmada, ¿sí? Se está evidenciando el poder de Dios obrando, haciendo sanidades, milagros, levantando de la misma muerte. No es que Pedro tenía algún poder especial. Era el Espíritu Santo obrando en aquel hombre que cuando no se había convertido de verdad, cuando no tenía el Espíritu Santo, hasta le llegó a negar 3 veces. Pero una vez usado, mire los milagros y prodigios. ¿Sabe? Escuche bien, el Señor quiere usarle también a usted. ¿Sí? El Señor quiere usar a tantos como Él pueda. Tantos que quieran venir a Cristo. Porque la tarea es muy amplia, es muy grande en todo este mundo. Hay que presentar esta palabra que convierte el alma. Hay que presentar, hay que hacer con la unción del Espíritu Santo sanidades y milagros. Hoy los hospitales colapsan de tantos enfermos, tantas enfermedades, ¿sí? Y a veces la ciencia dice enfermedades incurables. Pero el Señor dice, levántate, yo te sano, yo te devuelvo la salud, yo te devuelvo la vida. Y es lo que quiere hacer. Y esto no es religión. Es lo que el Señor quiere hacer. Y es una obra maravillosa que Él quiere hacer. Entonces, mire, le animamos a que venga Cristo para que usted pueda ser usado por el Señor. Hemos compuesto una oración que le llamamos la oración de fe para ayudarle a usted, guiarle a usted a que venga a los pies de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Repita la oración con todo su corazón y busque convertirse en un verdadero hijo de Dios. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios. Maravilloso. Verá que será maravilloso. Verá que su vida va a dar un cambio, un giro total, donde usted va a ser usado por el Señor. ¿Sí? Para crecer, para seguir creciendo espiritualmente, busque leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios todos los días. No descuide eso. Todos los días usted lea la palabra de Dios. Mientras lee, ore una y otra vez por la palabra, por crecimiento espiritual, por tantas necesidades. Cante alabanzas si puede hacerlo. Y venga a la iglesia. Le invitamos a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos?
Padre, es bendita tu palabra, Señor. Y esta palabra bendita nos fortalece y nos alienta. Porque la obra tuya es maravillosa. La obra tuya que estás haciendo y quieres seguir haciendo es maravillosa. Aquí vemos cómo estás utilizando a Pedro, al apóstol Pedro, Señor. Vemos cómo le estás utilizando, Señor, y cómo estás haciendo milagros y prodigios, aún levantando personas de la muerte como esta Tabita, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu obra es maravillosa, porque tu obra es perfecta, Señor. Espíritu Santo, rogamos que te sigas derramando en la iglesia, en todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, en los pastores, en los líderes, Señor, para que esta obra tuya tan necesaria en el mundo, tú la sigas haciendo, Señor. Necesitamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, mi Dios, para que esta obra, tu obra, Señor, se evidencie. Las personas vean como en este caso vieron los milagros y los prodigios que hizo Pedro y la gente se convierta, ¿sí? Crean en ti, Señor, ¿sí? Porque nuestra carne quiere hacer solo lo malo. Y es tu Espíritu Santo que nos lleva a hacer la obra maravillosa tuya, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a la familia, bendice a los amigos, a los compañeros, a los vecinos, a todos los que escuchan la palabra de Dios cada día, Señor. Que esta palabra haya ánimo en las personas. El Espíritu Santo ponga ánimo para escucharla, para ponerla en práctica, para obedecerla. Ánimo para predicarla a otros también. Que germine, que no llegue vacía, que cumpla su propósito esta palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias por la palabra y el resultado que va a tener en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.